feliz tarde para todos desde La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Si quiere volver a escuchar, leer y estar informado, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos a nuestro corresponsal y amigo César Eduardo Enrique López desde la ciudad de Cali, donde hoy nos entrará con unas noticias increíbles pero reales de lo que está sucediendo actualmente en el mundo migrante y por supuesto otras noticias de mucho interés. Eduardo, me permito hacerte unas preguntas para que me las responda. Eduardo, ¿cuál es tu opinión sobre los 5.688 migrantes de 40 países que no los dejaron entrar o pasar a México? No llegaron a la frontera. ¿Cuántos venezolanos hay y cuál es la cifra real y actual en ese proceso? La otra pregunta sería, Eduardo, ¿cómo hace un zuliano para poderse informar de las noticias? ¿Cuál es el medio que ellos están utilizando actualmente? Y la tercera pregunta, la situación, la crisis real con los diabéticos en el país. ¿Cuál es la situación real de lo que está pasando en Venezuela, Eduardo? Algo que queremos saber por sobremanera. Y lo otro, Eduardo, que es creo que lo más factible, darle las loas, las alegrías a Venezuela. En el caso de Miguel Cabrera, ¿cuál es tu opinión? Y por supuesto, sabemos porque eres magallanero. Muy buenas tardes, saludos, le habla César Eduardo Enrique desde la ciudad de Cali, para Siempre Venezuela Radio, saludando a Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a Carlos Ucategui con su Guajira Internacional. Hoy trataremos unos temas bastante engorrosos, difíciles a nivel nacional e internacional que están sucediendo. Me preguntas, Carlos, de qué opino o cómo veo la situación de los migrantes a nivel mundial. Bueno, Carlos, estamos con un escándalo que el Instituto Nacional de Migración de México reveló una cifra impresionante. Yo creo que en tanto tiempo que tenemos, no hemos visto estas cifras tan impresionantes de 5.688 migrantes de 40 países tratando de cruzar hacia los Estados Unidos, por la parte norte de los Estados Unidos. Y es una crisis impresionante que solamente se ha registrado en 3 días, desde el 21 de abril al 24 de abril. Son una cifra impresionante, siendo los hondureños con más migrantes, son 1.060, los cubanos con 942, guatemaltecos con 906 personas, los de Nicaragua con 629, El Salvador con 474, Colombia, aunque usted no lo crea, que no solamente somos los venezolanos, 469. Los venezolanos son 395. Son unas cifras, Carlos, impresionantes en menos de 3 días. Eso es personas que no han podido pasar, y la migración mexicana ha reflejado estos números, porque es un escándalo total. Es una cifra impresionante que solamente en 3 días lleven esa cifra, siendo las personas adultas con 3.645 adultos. Las personas más adultas son 1.843, 680 menores de edad, entre esos 200 menores de edad sin representantes, sin padres, sin madres, sin amigos y sin nada, solos. Son cifras impresionantes que que ha estado registrando México, un fluido. Ahí hay muchas cosas, Carlos. Ahí hay mafia, ahí hay coyotes, como ya hemos denunciado. Hay un negocio grande. Los migrantes generalmente, cuando van con esta cantidad de migrantes, es un negocio para ellos. Fíjate que cuando dijimos acá los números de los 3.000
1.645 personas adultas. Hay 1.843 vinculados que sean un núcleo familiar, pero lo más triste del caso es el grupo que va de 200 menores de edad, ni siquiera solo, sin ningún familiar, sin ninguna amistad, solamente se van solos porque sus padres ya, muchos están en los Estados Unidos, otros están en otros países, entonces ellos tendrían que aprovechar ese estatus que le está dando sus padres para poder llegar a los Estados Unidos. Entonces es una situación terrible de que tú pongas a un niño solo, menor de edad, a aventurar en esta tribu, vamos a decirlo así, o esta horda de migración, que hay de todo. Pueden haber migrantes buenos, migrantes malos, como lo hay en cualquier parte del mundo. Las migraciones traen muchos temas complejos. Hay drogas, aprovechamiento de violaciones, que ya lo hemos reflejado, y esta migración no escapa de esa realidad. Hay muchos vándalos, muchos delincuentes ahí, muchas drogas, licor, prostitución, todo eso se suma a una crisis migratoria jamás vista en otros tiempos. Esto, aparte de eso, le acarrea la situación de Ucrania a los Estados Unidos, y le sumamos, saliendo de una pandemia, la situación de los Estados Unidos no está muy bien, que digamos, y por eso las cifras de inflación que refleja ese país, y es precaria, Carlos. La situación de los Estados Unidos, el ponerse en los zapatos del presidente hoy en día, que es muy criticado a nivel nacional e internacional, pero la ha tenido difícil, a mi parecer, y a mi manera de explicar y de ver todo este tipo de situación de estos migrantes constantes. Habría que ver cuál es la verdadera intención detrás de todas estas marchas y de todos estos migrantes hacia los Estados Unidos. Es un tema bastante difícil. Bueno, Carlos, me preguntas el otro tema de que cómo hacen los venezolanos o los zulianos, en dado caso nos referimos a esta región, porque como sabes vivimos allí mucho tiempo, y somos de esa parte. Un estudio revelado de opinión por Jesús Castillo Molleda, analista político y un profesor excelente, ¿no? Por demás. Un estudio realizado a nivel nacional en el estado Zulia y San Francisco, de unas 600 personas entre el 17 de abril y el 19 de abril del presente año, por Zulia Productiva, preguntándole cuáles son las redes sociales que más usan para mantenerse informados. Y la encuesta da que el 36% eligió el WhatsApp como primera herramienta informativa, Facebook la segunda y Instagram siendo la tercera. Posteriormente resumimos que vendrá Telegram, que tiene un ascenso progresivo en unos años para acá, y otras redes sociales y portales informativos. Es decir, desapareció el periódico, lo tradicional, porque habían empresas de 100, de 70 años, de 50 años de tradición, que ya no está circulando el tradicional periódico o Panorama, como conocemos nosotros, aquel diario famoso del estado Zulia. Sabemos el problema de información que hay en Venezuela. Al gobierno no le interesa que se mantenga la gente informada. A eso le sumamos las radios, los cierres de radio, de televisión, a las televisoras, a las radios. Han sido fuertes en todo lo que va en este proceso de este gobierno de Chávez, ahora de Maduro, y la información se perdió en Venezuela. La real información ahora la busca la gente por las redes sociales, cosa que es delicada porque no todos manejan buena información, no todos son unas noticias veraz, y lastimosamente el zuliano o el maravino tiene que buscar entre estas redes sociales y buscar una que les pueda informar lo más veraz posible y lo más serio posible. Entonces es un caso terrible, Carlos, que no solamente es en el estado Zulia. Yo me imagino que la medición es allí porque ahí la hizo, pero me imagino que es a nivel nacional que la información de Venezuela está
sesgada y cada día está más mutilada, como dirían por allí. Bueno, Carlos, la otra pregunta que me hace es sobre la situación de Venezuela a nivel de salud y de acceso a mucha situación de salud en Venezuela. Y nos referimos hoy en día, porque es que a nivel global en Venezuela es una situación terrible. Todos los entes nacional y público de Venezuela, todo el sector vive una crisis. En Venezuela hay más de 20.000 pacientes con diabetes que no pueden acceder a una toma de azúcar, es decir, no tienen glucómetros. Esto es una cosa atroz. A nivel de la pandemia se agudizó ya el problema que venía sufriendo a nivel de salud. Y a eso le podemos, los niños del JM de los Ríos, gente con cáncer, gente que no tiene un medio para poderse hacer un trasplante, cosas que eran muy buen visto, que había muchos planes de ir a hacer trasplantes a otros países. Italia era uno de los referentes en eso. Pero estos 20.000 venezolanos refieren que no tienen cómo acceder, ni siquiera comprar, porque no lo hay, no hay forma de que ese glucómetro se pueda conseguir en Venezuela, la que llaman las tiras reactivas. Desde el 2020 para acá con la pandemia se vino agudizando este problema y no tienen cosa importante en una persona diabética tipo 1 y tipo 2, tomarse unas tomas diarias de 2 o hasta 3 veces al día para poder dosificar sus dosis de insulina para posteriormente no descompensarse, no pasar con problemas de azúcares altos que los podría llevar a un coma diabético o a tener glucosas muy bajas, que vendrían siendo una cosa terrible que te puede llevar hasta la muerte. Entonces, Venezuela, hoy en día, en la Venezuela que ya se acomodó, según mucha gente, o la parte del gobierno que más lo hace referencia, pues estos pacientes no tienen cómo tomarse una toma diaria, ni siquiera para regularse su propia cosa que era habitual, tú ir, comprar, surtirte con tus tiras reactivas, con cualquier marca de glucómetro y lo podés hacer. Entonces esto es un tema difícil y si nos vamos al tema público de estos glucómetros, había una empresa desde el 2013 que las envía vencidas. Que estos pacientes refieren que en el sistema de salud pública requieren los insumos, esos glucómetros, desde el 2013 vienen con esas tiras reactivas vencidas. Es una marca conocida, Suma, cuando la entregan en estos dichos centros de salud, bien sea CDI o bien sea hospitales. Ellos vienen refiriendo ese problema que desde 2013 vienen vencidas y las glucosas salen adulteradas, no dan las medidas exactas, entonces no pueden tener una orientación de lo que una medición para poderse colocar en su cuerpo las insulinas, las dosis de insulina que se necesitan. Entonces esto es un tema terrible que no solamente viene a agravar el sistema de salud venezolano, sino la calidad de vida de dicho venezolano o, vamos a decirlo, las personas adultas mayores que generalmente son las que están padeciendo más este problema, y a eso le sumamos si son de empleados públicos o jubilados. Bueno, te puedes imaginar la tragedia que debe significar esto para estas personas, no poder ni siquiera acceder a unas tiras reactivas a tomarse. Como todo el sistema venezolano está acabado, así ocurren con los pacientes, como nos referimos al principio, de cáncer, de los trasplantes de médula, los niños del JM de los Ríos y en infinidad. El mundo y la situación de Venezuela a nivel de salud es precaria, de una de las más pobres del mundo comparativamente, comparada, y disculpen la redundancia, con la de Haití. Lastimosamente, esa es la realidad que tenemos hoy en día. Bueno, Carlos, así resumimos lo del programa de hoy. Pues espero que haya sido satisfactorio para todos
y no sin antes despedirnos y celebrar de pie como orgulloso, como venezolano, la hazaña de nuestro pelotero Miguel Cabrera en pasar de los 3.000 hits, 500 honrones, y para nosotros es una satisfacción y es una manera de poder alentar de Venezuela, que sí se puede salir de las situaciones difíciles. Miguel Cabrera lo ha demostrado y bueno, posteriormente es un orgullo nacional y sería egoísta en no referirnos nosotros a ese gran logro de ese gran pelotero, y que sigan los logros para él. Yo creo que a Miguel le quedan 2 o 3 años productivos y que sigan las bendiciones para él. Te dejo con un video de Fernando Arriaza, periodista deportivo, a colación de la maravillosa situación de Miguel Cabrera. Bueno, nos despedimos. César Eduardo Enríquez de la ciudad de Cali, y saludando a Nancy Pacheco, a Ana Peralta y a ti, Carlos, de vueltas al estudio, y te dejo con ese video de Fernando Arriaza. Espero que lo disfruten. Más de 22.000 jugadores han actuado en las grandes ligas. Solo 33 han alcanzado los 3.000 hits. Solo 7 han combinado 3.000 hits y 500 honrones. Willie Mays, Hank Aaron, Rafael Palmeiro, Eddie Murray, Alex Rodríguez, Albert Pujols y Miguel Cabrera. Solo 3 de ellos, de 3.000 hits, 500 honrones, han tenido promedio sobre 300. Hank Aaron, Willie Mays y Miguel Cabrera. Solo uno, con 3.000 hits, 500 honrones y averaje de más de 300, logró ganar la triple corona. Miguel Cabrera. Impresionante, ¿no? César, gracias por este reporte que es muy interesante, excelente, te felicito. Y nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre.